Muy buenas noches. Hola. Noche de jueves, noche de lo tomas o lo dejas. Y aquí ya en la mesa, mira, yo me traje todas las fichas negras. Tú eres blanco hoy. Vas a ser el bueno, Oye, auguro. Verde, blanco y rojo, que quede Bueno, claro. tú eres tricolor, conste. Que quede claro. Yo negra, un color ¡Viva neutro. México! No hay partidos acá. A ver. No, ¡viva México! 13, está muy bien. A ver, unos temecitas por aquí. Ya estamos a punto, a unos ¿De días qué? de empezar el segundo periodo de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso. Tiene una agenda amplísima que procesar. Y, bueno, ¿qué esperaríamos de esto? ¿Pagas por ver? Bueno, junto con se han definido en las plenarias temas y su agenda legislativa. Y en el pacto. En gran medida está el pacto normando todo esto. A ver, pago por ver. ¿Qué más tienes? Bueno, junto con junto con pegado, como se dice, y si no hay reformas, ¿qué? ¿Vamos a apostar todo nuestro resto a que haya reformas? Qué buen tema ese, ¿eh? Porque yo, Lo yo tengo una posición, lo tomo. tomas. Pues tómame los dos Oye, juntos, ¿y no si seas, no? ¿no? ¿Y si no? ¿Y si no? Yo creo que hay que empezar a plantearse. Bueno, porque no te adelantes, ya tengo lo la tomaste, impresión, ya lo déjame decir, tomaste. tengo la impresión de que el qué primer semestre no indisciplinado. viene muy bien en materia económica. O sea, hay que empezar a preparar. Ahora me lo dices. Bueno, está bien. A ver, Ese lo tomo. Ya está la reforma educativa, ¿sí? Ya fue aprobada. Bueno, desde la semana pasada ya había, ¿cuántos estados? 19. Y bueno, los que se acumularon en esta semana. En fin, ya pasó, ya. Pero viene lo difícil, Sí. Reformar la Ley General de Educación y la ley del Instituto Nacional de Evaluación. Y yo sí le quiero decir a nuestro auditorio que bravo por este primer paso, Leonardo, pero el diablo está en los detalles. La del 92, que hubo una ley de educación, a todo mundo se le olvida, se anuló la reforma, se anuló porque la ley fue una porquería. Entonces, a ver, ¿quieres el tema o pagas por ver? Estoy básicamente de acuerdo contigo. Ok, entonces, Pero lo tomo. pues ya van 3. No, son Bueno, a como ver, 3, tengo van otro. 2. Seguridad pública. A ver, seguimos con una ola de crímenes pues muy similar a la del fin del sexenio de Calderón, ¿sí? Y yo no veo claro por dónde vamos A ver, transitando entonces la información que ese hay. lo recontratomo. Pero entonces tomamos. Y teníamos una pendiente ¿Cuál más? del jueves pasado, lo fiscal. ¿Qué fiscal? Yo te prometí que íbamos a ver lo de las deudas de los estados, pero en fin, puedes cambiar de opinión, tú dime. Deudas de los estados. Deudas de los estados, si Hacienda los va a rescatar, etcétera. ¿Me Pero, en permites fin, que lo ligue rápido, eso a la porque se nos reforma está yendo fiscal? el Bueno, tiempo. sí, ¿Cuál? lo tomo. ¿Cuál es? Reforma fiscal ligado al tema de seguridad pública y el ¿Y otro si no lo hay doy por reformas? hecho, ¿no? Bueno, pero ¿y si no hay reformas? Ok, perfecto. Lo otro estoy totalmente de acuerdo contigo, no agrego nada. Perfecto. Fiscal. A ver, yo ¿Qué creo que es pasa? absolutamente urgente que se reconozca lo que dijo Gurría hace un par de semanas. Es decir, a ver, ustedes pueden pensar en todas las reformas que les dé la gana, pero la madre de todas las reformas, la que les da viabilidad es precisamente la fiscal. No hay política social ni política de infraestructura que sirva si no hay reforma fiscal. Y segundo, si el escenario económico externo no da como para echar las campanas al vuelo, o empiezas a activar tus campanas, tus sirenas y todos tus factores internos, o esto va a ser un año de una mediocridad pasmosa en términos de crecimiento económico. De acuerdo, pero ¿cuál es la solución? Por lo pronto nos ha dicho el secretario Videgaray, uno, no voy a premiar a los estados que se endeudaron irresponsablemente rescatándolos o que gastaron de más, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay otros que dicen que sí, incluso si uno ve el presupuesto del año pasado, bueno, el que pasaron los diputados y que está vigente, bueno, ahí hay unos incentivos perversos. Viene la ley precisamente de responsabilidad para los estados. ¿Crees que eso es suficiente? No creo que sea suficiente ¿Qué y creo pasa? que habría que distinguir más quién lo hace bien y de quién lo hace mal y empezar a premiar los buenos comportamientos. Por ejemplo, Puebla la subió Standard & Poor's, dijo, mira, tiene un perfil de deuda razonable. Veracruz bursatilizó su deuda y decía hace unos días Luis Telles, creo que es importante reconocerlo, si tú bursatilizas esa deuda tienes que informar a los mercados porque los que tienen bonos, si María Amparo Casar compra deuda de Veracruz, tiene derecho a saber por dónde van las cosas. Yo creo que se debe mover mucho en ese sentido. Y en el otro,
Tengo la impresión, María Amparo, igual que rescataron a un montón de deudores, que eso me tiene enojadísimo. Bueno, que los van a tener que rescatar. ¿Qué les vas a decir al Ayuntamiento de Guadalajara? No lo rescato. Hace unos días el Congreso tuvo que aprobar, no. A ver, a 10 minutos de que se vaya el gobierno de Emilio González, pues les tiene que pagar los panamericanos. ¿Qué dices? Es decir, cuando alguien llega y te dice, a ver, si yo llego y te digo, María Amparo, me gasté todas las fichas en el programa anterior, ¿tú qué haces? ¿Yo? Sí. Lo primero, aparte de mandarme a la fregada. Eso, y decir, ¿sabes qué? Maestro, yo ya no juego contigo. Bueno, pues te digo yo una cosa, pues no hay juego. Me retiro, bueno. Y la federación le puede decir eso a los municipios. ¿Y papá gobierno? No, a ver, aquí estoy. No, yo te voy a decir. A ver, tú me dices, ya no tengo fichas. No, y ahí sí voy a rescatar una política que anunció No, pero Luis no me tores, no me tores. No, sí te voy a torear. Aquí está, yo tengo las fichas, soy federación y tú eres el Estado quebrado. Y te digo, no te rescato, María Amparo. No te rescato. Fíjate cómo la cambié. Empecé o sea, yo debiendo. No. Que usted es hábil, nadie le queda ninguna duda y que gana. Fíjense dónde está todo. Yo te voy a decir una cosa. Voy a rescatar dos cosas que dijo el secretario de Hacienda. Uno, lo que sí podemos hacer es ayudarles, ¿sí?, a reestructurar su deuda. Y les vamos a dar asesoría. Pero eso pasa por la bursátización. Y segundo, ¿no? Hay muchas maneras. Sí, y el Estado de México fue uno de los pioneros en eso y Luis Videgaray estuvo allí. Y segundo, o sea, les voy a ayudar a renegociar. Y segundo, les voy a exigir, ¿sí?, que cumplan sus obligaciones poco a poco como puedan y les voy a exigir responsabilidad fiscal. ¿En qué sentido? Facultades para cobrar impuestos. Les voy a ayudar también a que el impuesto predial lo cobren ustedes y muchos otros impuestos. Hay cuando menos 9 impuestos que pueden cobrar los estados y no lo hacen por populistas. Bueno, ve Sonora, no lo hacen por políticos. Claro, pero ve Sonora, ya empezaron que los bien nacidos no tenemos por qué pagar. A ver, yo veo un problema en dos niveles. Se echaron para atrás con lo de bien nacidos. En dos niveles. Uno, el diálogo federación-estados, que es uno, y que los estados les expliquen a sus poblaciones por qué les tienen que cobrar impuestos. Que ese es otro problema. Eso es de narrativa, pero bueno, digo, no, si como no sabemos... narrativa, oye, les están cobrando de pronto, oye, pues te tengo que... Mal asunto, mega. La administración anterior se gastó todo y yo te tengo que cobrar. Arcas vacías. Creo que está claro que la reforma fiscal pasa por una discusión del federalismo fiscal con mayores responsabilidades. Sí. Pero ahí hay 3 soluciones. Ayudar a renegociar, exigir que sean más eficaces cobrando impuestos y la ley de responsabilidad hacendaria. Te doy fichas para que juegues. No, ya tú ganaste todo. Yo soy inmensamente rica ya. Yo soy la federación y te tengo que dar algo para que gastes. Ahí está. Para que apuestes. Bueno. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Con seguridad pública. Yo creo ¿A usted que le parece? ¿Qué está pasando? Yo he visto como que los ejecutómetros y las noticias pues ya no nos están informando, se van a la página 18, en fin. Qué bueno. Qué bueno, lo dijimos mucho, es importante tener otras noticias, pero no puede desaparecer. Y lo que estamos viendo en los pocos que han publicado es que los números en términos de homicidios dolosos siguen al mismo nivel, digamos, que el último semestre del sexenio pasado. Porque la violencia era un asunto estructural y yo creo que un país que aprende a deliberar y a entender sus problemas ya dio un paso en el sentido correcto. Es decir, durante mucho entender que la violencia es un fenómeno estructural, que los muertos no eran porque un señor llamado Calderón como los de ahora no son los muertos de Peña. Por supuesto que es la injusticia mayor que le podría uno endosar a un gobierno que empieza. En el anterior le resultó comodísimo a un sector de la comentocracia, a un sector de los activistas decir, es que los muertos son de Calderón. Bueno, Calderón ya está en Harvard y aquí los muertos se siguen dando. Y se siguen dando en entidades insospechadas como el Distrito Federal, por supuesto Guerrero sigue manteniendo niveles de violencia altos. En fin, el identificar que no era un problema de quién estaba viviendo en Los Pinos es un gran paso para enfrentar el tema de la violencia. Que yo sospecho, María Amparo, que el gobierno nuevo no ha estado echándole la culpa al viejo, hay que reconocerse. Y que hace muy bien el presidente en estar hablando de otros temas. Sí, o sea, el gran error de Calderón para mí es que no había manera, así estuvieran inaugurando una zona arqueológica que no metiera el tema de la seguridad. Y el presidente desplaza, por razones naturales, en el sistema mexicano, una gran parte de la agenda informativa del día. Por tanto, celebro que no lo haga. Pero ahí está el tema estructural y sí me temo que, al igual que en el anterior,
Esto descansa básicamente, María Amparo, en que la ingeniería institucional de los niveles locales empiece a funcionar. Yo no veo cómo vas a contener la violencia en Chihuahua, en Nuevo León, en donde han tenido, por ejemplo, éxitos importantes, fíjate, en materia de reducción de robo de vehículos. Ciudad Juárez queda como un ejemplo de lo que hay que hacer. De lo que hay que hacer bien. De lo que hay que hacer. Sí. De lo que hay que hacer. Y por tanto, pues es muy largo el trabajo. O sea, Ahora, lo que decían algunos observadores, perdón, de que esto va a tardar 14 o 15 años, más vale que nos hagamos a la idea de que eso pero es cuando así. lo decía el anterior gobierno, decían, qué barbaridad, como 14 años, ahora lo van a tener que decir ellos, porque como tú dices, es estructural. Pero una pregunta rapidísima. Yo veo que cuando se anunció hacia final de año la nueva estrategia, no la llamaron así, pero bueno, la presentaron como la nueva estrategia de seguridad, estaba basada en los mismos pilares. Se va a quedar el ejército en las calles, bueno, sí se va a crear la gendarmería, sí, pero pocas novedades. Pero a ver, yo creo que, no, claro que hay pocas novedades, pues entonces, es el mismo tema. Vamos ver, a tener otro. Es como si yo voy al restaurante estrategia. y me enojo con el chef porque me sientan mal los chiles en nogada. Entonces digo, la culpa es del chef. No, señor, son los chiles en nogada lo que le sientan mal a usted. El tema de la violencia estructural es violencia estructural. Es decir, nosotros tenemos un problema de aparato. ¿Pero esperas un cambio de táctica o no? No, por supuesto que no. A ver, bueno, ve Morelos, ve Graco Ramírez, ahora le toca penar con secuestro y todo lo demás. Le dicen, bueno, usted decía que había que cambiar el modelo, pues cámbielo y dígale qué va a hacer. A ver qué tan facilite. Ojo con lo que criticas, eso es lo hermoso de una democracia, porque te va a tocar administrarlo algún día. Eso, ojo con que hoy eres oposición y lo que dices porque mañana vas a estar al frente. Oye, el último tema. Sí. Y si no hay reformas, nada más déjame te lo contextualizo. Prometieron cuando instalaron el Consejo Rector que para este semestre iban a mandar, claro, dijeron mandar, no aprobar. Siempre hay así como tú me haces trampa aquí en el juego, ellos también hacen trampa. 26 reformas para el primer semestre y 29 para el próximo, más las que salgan o ya salieron de las plenarias, ¿sí? Si no hay, hazme el favor de pensar que no hay reformas. Yo creo que analíticamente es una cosa muy útil, además activa nuestro sentido crítico, que es algo que tú me has venido haciendo notar y creo que es muy valioso. Es decir, a ver, está bien el optimismo nacional de que se aprobó la educativa, de que ahí vamos, magnífico. Yo creo que un país necesita esa disposición. Pero, ¿qué pasa si se traba alguna de las dos? Por lo que sea. No, pero yo digo alguna de las dos importantes. ¿Cuál? La fiscal o la energética. Esas van para el segundo semestre. Por ¿Te eso, fijaste, pero verdad? Si se traban, sí, al segundo semestre. Pero si se traban esas, ¿qué vas a decir? ¿Qué? Volvemos a lo inercial. Mira, los que ya tenemos cierta edad, aparte de tener alguna cana de más, nos acordamos de, así empezó Fox, con la idea, vamos a mover y todo lo demás, Calderón desplazando algunas reformas, y cuando llegas a lo durito, a donde hay que cambiar para que este país dé el gran salto, pues entonces se para. Yo creo que hay que empezar a activar ese resorte, que no sé si le llaman prudencia o le llaman, no sé, cautela, y decir, oiga, pues hay que empezar a pensar que a lo mejor la energética no sale, ¿eh? Y que esta idea de que vamos a ser un país de moda y que finalmente los mercados externos van a estar encantados con nosotros, igual nos encontramos un mes de septiembre con el México de toda la vida, María Amparo. A ver, déjame te hago un comentario. El México de toda la vida. Ojalá y la boca se te haga chicharrón. No, pero ojalá no sea. Así empezó no sea. Fox, dices tú, y creo que dices bien, y después se dijo que es que los panistas no tenían habilidad y oficio político, etcétera. Va a ser peor en este caso, porque además ya elevamos el listón, porque como pasó la reforma educativa, sí dijeron, qué bárbaro, como esta, y ahora vienen en cascada. Y en efecto, las dos principales, principales en el sentido que pueden generar crecimiento y porque afectan intereses muy poderosos, son la fiscal y la energética. Ahora, este resorte de la prudencia, tú dirías, tenemos que empezar a bajarle a las declaraciones en este optimismo, no quiero decir desbordado, tiene ciertos anclajes en la realidad, seamos cautelosos, pero mi pregunta es, suponte que no hay estas reformas, ¿qué va a decir el Ejecutivo otra vez? Quítele el freno al cambio, como dijo Fox, o es culpa del Legislativo, que diga Peña, como dijo Calderón, porque no me pasaron mis de estas. Yo me niego a esa respuesta. Pues niégate todo lo que quieras, pero así va a ser. Y así va a ser. Debemos de exigir al Ejecutivo, señores,
Y si no hay reformas, ¿qué programas para el crecimiento y el bienestar de todos nosotros me puede plantear? No, yo estoy de acuerdo contigo, pero en el fondo creo que va a ocurrir eso. Es decir, lo que yo veo es, ya reventó esto en el 15. ¿La feria de los reclamos? ¿De la responsabilidad? No, en el 15 van a decir, denme una mayoría. Ya les dije que con estos no se podía. Denme mayoría absoluta si quieren que esto camine. Y ese va a ser el tema del 15. Bueno, ojalá, no es cierto porque... Nada más, ojalá que no sea así. Te está encantando la idea que me esté equivocando de medio a medio, ¿verdad? Bueno, sería yo la más feliz, pero estoy muy infeliz de tener que despedir este programa. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo jueves y ya tendremos más temas para platicar con usted, Leonardo. Placer. Gracias por estar aquí y por aguantarme. Un placer, un placer.